Lección 1. La saga de los zapatos. Hola Anna, quería comprarme unas zapatillas nuevas para correr. ¿Te apetece ir de compras? Absolutamente. Me encantaría ayudarte a encontrar el par perfecto. Esto va a ser muy divertido. Genial, me alegro de que estés entusiasmado. Necesito desesperadamente una mejora. No hay problema en absoluto. Encontraremos unas zapatillas increíbles que llevarán tu carrera al siguiente nivel. Eso es exactamente lo que espero. Los que tengo ahora están empezando a desgastarse. Perfecto, echemos un vistazo a los últimos estilos y veamos qué te llama la atención. Muéstranos el camino. Confío en tu sentido de la moda, así que estoy seguro de que me guiarás en la dirección correcta. Ja, 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 haré lo mejor que pueda. Tengo muchas ganas de ver qué tipo de zapatillas se adaptan a tu estilo de correr. Lo mismo aquí. Estoy abierto a probar cosas nuevas, así que estoy seguro de que encontraremos algo genial. Maravilloso. Tengo en mente algunas tiendas que venden ropa para correr de muy alta calidad. Parece un plan. Estoy seguro de que encontraremos los zapatos perfectos en poco tiempo. Definitivamente. Con los dos a la caza, seguramente descubriremos algo increíble. Absolutamente. Ya me siento motivado para salir y recorrer muchos kilómetros. Ese es el espíritu. Los zapatos correctos realmente pueden marcar la diferencia. Seguro. Espero encontrar un par que sea cómodo, que brinde apoyo y que también se vea genial. No cabe duda de que encontraremos el equilibrio perfecto. Estas tiendas realmente satisfacen todas las necesidades de los corredores. Excelente. Me muero por probar un montón de opciones diferentes y ver cuál funciona mejor. Yo tampoco. Va a ser como un paraíso para los amantes de los zapatos. Ya me estoy emocionando. Ja, 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 me doy cuenta. Tu entusiasmo es contagioso, lo sabes. Bueno, sabes que me encanta cualquier excusa para ir de compras. Especialmente para una inversión tan importante. No podría estar más de acuerdo. Un buen par de zapatillas para correr es crucial para mantenerse sano y libre de lesiones. Exactamente. Y con tu dedicación al fitness, no te mereces nada más que lo mejor. Oh, eres demasiado amable. Pero estoy seguro de que con tu ayuda, encontraremos el ajuste perfecto. No tengo ninguna duda al respecto. Salgamos a ver lo que nos tienen reservado estas tiendas. Parece un plan. Estaré lista cuando tú lo estés. Muéstrame el camino, mi elegante amigo. Lo tienes. Va a ser una aventura épica de compra de zapatos. Puedo sentirlo. Estoy seguro de que lo será. Contigo a mi lado, sé que estoy en buenas manos. Lección 2. El hogar ecológico. Buenos días, Anna. ¿Has estado pensando en formas de hacer que nuestra casa sea más ecológica? Ya lo sabes. He estado investigando algunos electrodomésticos realmente eficientes y consejos para ahorrar agua. Eso es genial. Estoy totalmente de acuerdo. Todo lo que hacemos puede marcar la diferencia, ¿verdad? Definitivamente.
Incluso los pequeños cambios en la casa pueden generar un gran impacto ambiental. Absolutamente. Entonces, ¿qué tipo de aparatos estabas buscando? Me emociona oír hablar de ello. Bueno, estaba pensando en cambiar nuestra lavadora y lavavajillas por modelos más eficientes desde el punto de vista energético. Bien, suena como una jugada inteligente. Apuesto a que también podríamos ahorrar mucho en nuestras facturas de servicios públicos. Exactamente. Y los modelos más nuevos son mucho más silenciosos y de mayor rendimiento en estos días. Genial, estoy convencido. ¿Qué más has estado investigando para hacer que nuestra casa sea más ecológica? Bueno, también estaba investigando algunas estrategias sencillas para ahorrar agua, como los cabezales de ducha de bajo flujo. Oh, es una gran idea. Siempre intento ser más consciente de nuestro uso del agua. Yo también. Y hay muchas maneras fáciles de reducir el consumo, como cerrar el grifo mientras nos cepillamos los dientes. Totalmente, cada gota cuenta. Estoy muy emocionada de empezar a implementar estos cambios ecológicos. Lo mismo aquí. Siento que es nuestra responsabilidad hacer todo lo posible para vivir de manera más sostenible. No podría estar más de acuerdo. Y lo mejor es que muchas de estas actualizaciones pueden ahorrarnos dinero a largo plazo. Exactamente. Es un ganar-ganar en todos lados. Tanto el medio ambiente como nuestras carteras se benefician. Me encanta. Entonces, ¿qué es lo primero que crees que debemos abordar? Estoy listo para empezar. Yo diría que la lavadora sería un buen punto de partida. Eso consume mucha energía. Buena decisión. Empecemos a buscar precios y veamos cuáles son nuestras mejores opciones. Estoy a bordo. Genial, no puedo esperar. Esto va a ser muy satisfactorio, haciendo que nuestro hogar sea más ecológico. Acordado. Va a ser fantástico saber que estamos haciendo nuestra parte para reducir nuestra huella de carbono. Totalmente. Y también podemos disfrutar del ahorro de costes y de las mejoras de rendimiento. Es una obviedad. Yo no lo podría haber dicho mejor. Muy bien, pongámonos a trabajar en esta reforma ecológica de la casa. Lo tienes. Tengo muchas ganas de sumergirme. Va a ser un proyecto increíble para nosotros. Absolutamente. Tengo la sensación de que esto es solo el comienzo de muchas grandes mejoras ecológicas por venir. No podría estar más de acuerdo. Nuestra casa está a punto de volverse mucho más sostenible y eficiente. Me encanta. Vale, empecemos a investigar esas lavadoras. Va a ser divertido. Sí. Estoy lista cuando tú lo estés. Hagámoslo, cómplices en el crimen ecológico. Ja, 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 me encanta. Muy bien, pongámonos manos a la obra. El futuro de nuestro hogar está en nuestras manos. Lección 3. Productividad, amigos. Hola Anna, últimamente siento que necesito mejorar mi productividad. Te escucho. ¿Has estado buscando alguna estrategia que te ayude a hacer más? La verdad es que no, esperaba que tuvieras algunos consejos. Siempre eres tan organizada y eficiente.
Bueno, definitivamente he aprendido algunos trucos a lo largo de los años. Estaré encantado de compartirlos. Eso sería increíble. Siento que estoy dando vueltas constantemente, pero en realidad no logro mucho. Comprendo perfectamente esa sensación. Puede ser difícil encontrar el equilibrio adecuado y mantener la concentración. Definitivamente. Entonces, ¿cuáles son algunas de las cosas que haces para mantenerte al tanto de tu carga de trabajo? Bueno, una cosa importante es hacer listas de tareas pendientes y establecer metas diarias/diagonal semanales para mí. Oh, es una buena idea. Siempre me olvido de lo que tengo que hacer. Tener esa visión general realmente me ayuda a mantenerme organizado y a priorizar mis tareas. Puedo ver cómo eso sería muy útil. ¿Algo más que recomiendes? Absolutamente. Otra cosa que me ha cambiado las reglas del juego es el bloqueo de tiempo. ¿Bloqueo de tiempo? ¿De qué va todo eso? Se trata de programar franjas horarias específicas para diferentes tipos de trabajo o tareas. Interesante. Me gusta cómo suena eso. ¿Cómo ayuda eso exactamente a la productividad? Evita que te distraigas y saltes entre demasiadas cosas a la vez. Ah, ya veo. Eso tiene mucho sentido. Definitivamente me cuesta mantenerme concentrado a veces. Lo mismo aquí. El bloqueo de tiempo realmente me ha ayudado a minimizar esas distracciones y a ser más eficiente. Eso es increíble. Definitivamente voy a tener que intentarlo. ¿Hay algo más en tu kit de herramientas de productividad? Sí. Tomar descansos regulares también es muy importante. Ayuda a recargar las baterías mentales. Oh, sí, puedo ver que eso sería crucial. Tiendo a aguantar hasta agotarme. Yo también lo hacía, pero luego me di cuenta de cuánto más podía lograr con pausas estratégicas. Buen punto. Vale, estoy tomando notas aquí. Todo esto es muy útil, Anna. Estoy tan contenta. Realmente creo que estas técnicas pueden marcar una gran diferencia. Solo tienes que encontrar lo que mejor se adapte a tu flujo de trabajo. Definitivamente. Tengo ganas de empezar a experimentar y ver si puedo ser más productivo. Sé que lo tienes, John. Da un paso a la vez y no seas demasiado duro contigo mismo. Gracias. Agradezco los ánimos. Muy bien, hagámoslo. Amigos de productividad, uníos. Diablos, sí. Me muero por saber cómo va. Seguro que vamos a conquistar esas listas de tareas pendientes. Ya lo sabes. Vale, es hora de poner en práctica estos consejos. Esto va a cambiar las reglas del juego. No tengo ninguna duda. Muy bien, avísame si necesitas algún otro indicador de productividad a lo largo del camino. Lo haré. Gracias de nuevo, Anna. Esto es exactamente lo que necesitaba para empezar a concentrarme. Lección 4. El giro político. Hola, Anna. ¿Te enteraste de ese loco alboroto político en 1994? ¿Te refieres a cuando George W. Bush derrotó a Ann Richards en la carrera por la gobernación de Texas?
Eso fue bastante sorprendente. Absolutamente. Recuerdo que todo el mundo se sorprendió mucho cuando el relativamente desconocido Bush consiguió derrocar al gobernador en funciones. Sí, realmente fue un momento crucial en su carrera política. Me pregunto qué lo convirtió en un contendiente tan fuerte en aquel entonces. Por lo que recuerdo, Bush llevó a cabo una campaña inteligente que realmente resonó entre los votantes de Texas. Se posicionó como un conservador compasivo, lo que pareció tocar la fibra sensible. Eso es interesante. Supongo que sus antecedentes como hijo de un expresidente tampoco le hicieron daño. Aunque estoy seguro de que quería forjar su propia identidad política. Seguro. Definitivamente no quería seguir los faldones de su familia. Bush se esforzó mucho para establecerse como un candidato formidable por derecho propio. Es un buen argumento. Y, por supuesto, su victoria en Texas lo preparó para un ascenso político aún mayor en el futuro. Exactamente. Esa victoria como gobernador fue un trampolín importante para él. Puso a Bush en el radar nacional y allanó el camino para su eventual candidatura presidencial. Sí, es una locura pensar que una elección a nivel estatal puede tener consecuencias tan trascendentales. Pero supongo que esa es la naturaleza de la política. Nunca se sabe qué puede convertirse en un momento que cambie las reglas del juego. Definitivamente. La victoria de Bush en 1994 realmente sacudió el panorama político, tanto en Texas como más allá. Fue un verdadero punto de inflexión en su carrera. Acordado. Esto demuestra lo importante que es para los candidatos llevar a cabo campañas inteligentes y estratégicas, incluso a nivel estatal. Nunca se sabe a dónde puede conducir. Absolutamente. Y es evidente que Bush tenía la fórmula correcta en aquel entonces. Pudo conectar con los votantes de una manera que el experimentado Richards no podía igualar. Sí, es un testimonio de su conocimiento político y su habilidad para leer al electorado. Nada mal para un recién llegado a la escena. Seguro. Esa sorprendente victoria en Texas realmente preparó el terreno para el meteórico ascenso de Bush a la presidencia pocos años después. Es una locura cómo se desarrollan las cosas, ¿verdad? Una elección puede tener un impacto enorme en el curso de la historia política. ¿No es esa la verdad? Bueno, definitivamente es un estudio de caso interesante sobre cómo el panorama político puede cambiar tan rápido. Absolutamente. Es un gran ejemplo de por qué siempre debemos mantenernos comprometidos e informados en lo que respecta a las elecciones. Nunca se sabe lo que puede pasar. Seguro. De acuerdo, me intriga profundizar en esta parte de la historia política. Hay un montón de lecciones fascinantes que aprender ahí. Definitivamente. Siempre hay más que aprender cuando se trata de los entresijos de la campaña y el gobierno. ¿Vamos a investigar un poco más? Vamos a hacerlo. Estoy listo para ser mi fanático de la política. Esto va a estar bien. Lección 5. Bromas sobre paradas de autobús. Muy bien, Anna. Hablemos de algo con lo que todos podemos identificarnos. El transporte público. Oh, la parada de autobús. No. Estoy listo. ¿Qué tienes en mente? Bueno, estaba pensando en lo útil que es cuando las paradas de autobús tienen esos horarios tan prácticos publicados. Absolutamente. Esos horarios son un salvavidas, especialmente si estás intentando programar tu llegada a la hora correcta.
En serio. No más adivinar cuándo llegará el próximo autobús. Puedes echar un vistazo al horario y saber exactamente qué esperar. Exactamente, y no se trata solo de comodidad, esos horarios realmente ayudan a reducir el estrés, ¿sabes? Seguro. No hay nada peor que quedarse de pie con ansiedad, preguntándose si perdiste el viaje o si se está haciendo tarde. Definitivamente. El calendario elimina todas esas conjeturas de la ecuación. Puedes simplemente relajarte y esperar con confianza. Exactamente, y no son solo los pasajeros los que se benefician, ¿verdad? Esos horarios también son muy útiles para los conductores de autobuses. Buen punto. Probablemente les facilite mucho el trabajo cuando los pasajeros saben exactamente cuándo esperar el autobús. Totalmente. No tienen que decir tantos, ¿cuándo viene el próximo autobús? Preguntas. Ja, ja, sí. El horario es como una tarjeta sin preguntas para los conductores. Exactamente. Aunque estoy seguro de que todavía reciben algún pasajero ocasional confundido o distraído. Ja, 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 sí. Siempre hay una persona que parece que no puede entender el horario. ¿No es esa la verdad? Pero bueno, al menos el calendario está ahí para ayudar a aclararlos. Absolutamente. Es un recurso valioso para los pasajeros de todos los niveles de experiencia en autobuses. Definitivamente. No sé qué haría sin esos pequeños y prácticos horarios de la parada. Lo mismo aquí. Realmente cambian las reglas del juego en lo que respecta al transporte público. No podría estar más de acuerdo. Muy bien, ahora tengo curiosidad. ¿Cuál es tu truco personal para fijar el horario de una parada de autobús? Oh, buena pregunta. Diría que siempre me doy un poco más de tiempo antes de mi parada. Así nunca tendré prisa. Un movimiento inteligente. Tengo que construir ese buffer, por si acaso. ¿Qué más tienes? Oh, y siempre me aseguro de comprobar el horario antes de salir, solo para confirmar los horarios. Bonito, bonito. Estar al tanto de los detalles. Me gusta. ¿Algún otro consejo por el que confías? Déjame pensar. Oh, lo sé. Tengo una captura de pantalla del horario en mi teléfono, por si acaso. Oh, esa es buena. Así lo tendrás a mano pase lo que pase. Exactamente. Nunca se sabe cuándo es posible que necesite consultarlo mientras viaja. Definitivamente un salvavidas. De acuerdo, me siento inspirada. Es hora de mejorar mi juego de paradas de autobús. Ja, 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 manos a la obra. Esos horarios no esperan a nadie, amigo mío. Tienes razón en eso. Muy bien, estoy listo para convertirme en un profesional del transporte público. Parada de autobús. Allá voy. Lección 6. El hermano serio. Hola Anna, ¿puedo preguntarte algo sobre tu familia? Claro, ¿qué tienes en mente? Me preguntaba, ¿cómo era tu hermana mayor cuando era niña? Me dijeron que era muy diferente a ti. Ah, sí, mi hermana mayor. Definitivamente era el polo opuesto a mí.
¿De verdad? ¿Cómo es eso? Bueno, para empezar, siempre era la más tranquila y seria de la familia. Vaya, todo lo contrario de tu yo burbujeante, ¿no? Exactamente. Mientras corría por ahí haciendo travesuras, ella era el ángel perfecto. Ja, 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 me lo imagino. Vosotros dos debéis haber vuelto locos a vuestros padres. Oh, no tienes ni idea. Me pedían constantemente que me pareciera más a mi hermana. Apuesto a que pasó de moda muy rápido, ¿no? Tienes razón en eso. Sentí que nunca podría ser yo misma. Oh, tío, eso es duro. ¿Alguna vez os enfrentasteis por las diferencias? Oh, todo el tiempo. Se frustraría mucho con mis travesuras. Me lo puedo imaginar. Al responsable siempre le molesta el niño salvaje. Totalmente. Y me daba esas conferencias largas y decepcionantes. Era lo peor. Caray, suena como una verdadera situación de rivalidad entre hermanos. Sí, definitivamente tuvimos una buena cantidad de peleas cuando éramos pequeños. Pero supongo que ahora estáis muy unidos, ¿verdad? Sorprendentemente, sí. Nos llevó algún tiempo, pero con el tiempo aprendimos a aceptar nuestras diferencias. Eso es impresionante. Es genial cuando los hermanos pueden superar esa rivalidad infantil. Definitivamente. Ahora realmente apreciamos lo complementarias que son nuestras personalidades. Apuesto a que eso hace que la dinámica familiar sea muy divertida. Oh, seguro. Brindamos un buen equilibrio a todo el clan. Ahora me lo imagino. Tú eres el alma de la fiesta y tu hermana mantiene a todos con los pies en la tierra. Exactamente. Es el yin de mi yang, ¿sabes? Me gusta. Parece que formáis un gran equipo. De verdad que sí. Al final, todos esos choques entre hermanos valieron la pena. Oh, eso es tan dulce. Me alegro de que ustedes dos hayan podido solucionarlo. Yo también sinceramente, no cambiaría a mi hermana seria por nada. Oh, mira cómo te pones tan sentimental. Me encanta. Ja, 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 no se lo digas a nadie. Tengo una reputación que mantener, ya sabes. Tu secreto está a salvo conmigo. Pero debo admitir que es agradable ver tu lado más amable. Ah, ¿qué puedo decir? La familia tiene una forma de sacar lo mejor de las personas. ¿No es esa la verdad? De acuerdo, estoy oficialmente inspirada para ir a abrazar a mis propios hermanos. Ja, 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 adelante. Comparte el amor entre hermanos. Lo haré. Gracias por la perspicaz charla, Anna. Lección 7. Las ventajas del transporte público. Hola Anna, he oído que recientemente dejaste tu coche. ¿Cómo ha ido eso? Oh, ha sido un ajuste, sin duda. Pero tengo que decir que estoy disfrutando mucho del cambio. ¿De verdad? Me imaginé que renunciar a la libertad de conducir sería un fastidio.
Pensarías que sí, pero en realidad ha sido bastante bueno. Tomar el transporte público tiene muchas ventajas. ¿Cómo que? Tengo curiosidad por escuchar tu punto de vista sobre esto. Bueno, para empezar, ya no tengo que lidiar con la molestia de aparcar. Oh, eso es una gran ventaja. Aparcar puede ser una pesadilla. Exactamente. Y no tengo que preocuparme por el mantenimiento, la gasolina o el seguro. Vaya, eso debe ser un gran peso de encima desde el punto de vista financiero. Definitivamente. Ha liberado gran parte de mi presupuesto para gastarlo en otras cosas. Eso es impresionante. Entonces, ¿qué haces con todo ese dinero extra? He podido viajar más, lo cual ha sido increíble. Además, he estado invirtiendo en pasatiempos. Bien, suena como una fantástica compensación. ¿Qué tipo de pasatiempos has adquirido? Ya sabes, lo de siempre, cocinar, leer, incluso tomar clases de arte. Vaya, eso es impresionante. Es como si hubieras abierto un mundo completamente nuevo sin el coche. Totalmente. Y lo mejor es que puedo usar ese tiempo de viaje para mí. Sí, apuesto a que parece un lujo. No más tiempo sentado en el tráfico. Exactamente, puedo leer, escuchar podcasts o simplemente desconectar y relajarme. Eso suena muy bien, no voy a mentir. ¿Hay algo más que te guste del transporte público? Déjame pensar. Oh, me encanta cómo es mejor para el medio ambiente. Buen punto. Ser ecológico es una gran ventaja. Absolutamente. E incluso he hecho nuevos amigos en el autobús o el tren. Oh, vaya, es una ventaja inesperada. Creando lazos durante el viaje al trabajo, ¿no? Sí. Es una excelente manera de conocer gente y tener pequeñas conversaciones. Eso es muy guay. Parece que has aceptado este cambio de estilo de vida. De verdad que lo he hecho. Al principio fue un ajuste, pero ahora no lo habría hecho de otra manera. Eso es increíble, Anna. Estoy realmente feliz por ti y por todos los aspectos positivos que has descubierto. Gracias, John. Ha sido una sorpresa muy agradable y me alegro de haber hecho el cambio. Bueno, definitivamente me has inspirado a reconsiderar mi dependencia del automóvil. Te lo digo, al menos vale la pena intentarlo. Los beneficios pueden ser muy gratificantes. Mantendré la mente abierta. Quién sabe, tal vez vaya en autobús antes de que te des cuenta. Ja, 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 te obligaré a hacerlo. Avísame si necesitas algún consejo. Lo haré. Agradezco que hayas compartido tu experiencia, Anna. Lección 8. Explorando nuevos pasatiempos. Buenos días, Anna. He oído que últimamente has estado probando nuevos pasatiempos. Claro que sí. Siempre estoy buscando cosas divertidas e interesantes para explorar. Eso es genial. ¿Qué tipo de pasatiempos te has estado dedicando? Bueno, hace poco tomé clases de alfarería y me encanta.
Cerámica, ¿no? Suena como un pasatiempo muy práctico y creativo. Lo es. Me he estado ensuciando las manos y aprendiendo a dar forma a la arcilla. Eso es impresionante. ¿Has hecho algo genial hasta ahora? Oh, he hecho todo tipo de cosas, tazas, cuencos e incluso pequeñas esculturas. Vaya, eso es impresionante. Me imagino que se necesita mucha habilidad y paciencia. Sí, pero es muy gratificante. Además, es una excelente manera de relajarse y descansar. Eso lo puedo ver. ¿Qué otros pasatiempos has estado explorando? Bueno, también me he dedicado a la jardinería. Empecé con un pequeño huerto. Jardinería, ¿no? Es un gran pasatiempo, especialmente teniendo en cuenta los beneficios de los productos frescos. Exactamente. Me encanta poder cultivar mi propia comida y verla prosperar. Apuesto a que debe ser muy satisfactorio. ¿Algún otro pasatiempo en tu lista? Déjame pensar. Oh, también he estado intentando coser. Coser es interesante. ¿Qué tipo de cosas has estado haciendo? Oh, ya sabes, solo pequeños proyectos como almohadas, bolsas de mano, ese tipo de cosas. Eso es muy guay. Es increíble la cantidad de puntos de venta creativos que hay. Totalmente. He disfrutado mucho del proceso de aprender nuevas habilidades. Eso es genial. Siempre me asombra la gente que puede hacer cosas con sus manos. Es muy gratificante. Y es un buen descanso del mundo digital, ¿sabes? Absolutamente. A veces es bueno alejarse de las pantallas y la tecnología. Exactamente, es como un reinicio mental. ¿Has estado explorando algún pasatiempo nuevo últimamente? La verdad es que no, sinceramente. He estado tan ocupado con el trabajo que no he tenido mucho tiempo. Oh, qué lástima. Quizá podamos intercambiar ideas juntos. ¿Sabes? No es mala idea. Creo que me vendría bien un poco más de equilibrio en mi vida. Definitivamente. Me complace compartir algunos de los pasatiempos que disfruto. Sería genial, Anna. Estoy abierto a sugerencias. ¿Qué tienes en mente? Bueno, podríamos estudiar cosas como carpintería, fotografía o incluso clases de cocina. Mmm, todo eso suena muy interesante. Tendré que pensarlo un poco. Absolutamente. Tómate tu tiempo, pero no tengas miedo de salir de tu zona de confort. Sí, tienes razón. Debería intentar ser más aventurero en mi tiempo libre. Lección 9. Un paseo por el parque. Hola, Anna, tengo que hablarte de mi tarde. Oh, cuéntalo. ¿Qué has estado haciendo? Bueno, he decidido dar un paseo por el parque. El parque, ¿no? Parece una forma encantadora de pasar la tarde. Realmente lo fue.
El tiempo era perfecto y solo necesitaba salir. Me lo puedo imaginar. ¿Cuál fue la mejor parte de tu aventura en el parque? Déjame pensar. Debo decir que la vida silvestre que pude ver. Oh, ¿qué tipo de vida salvaje viste? Bueno, vi unas cuantas ardillas corriendo por ahí recogiendo nueces. Oh, las ardillas son tan lindas. ¿Viste algo más? Sí, de hecho, vi un montón de patos en el estanque. Los patos en el estanque del parque, qué tranquilo debe haber sido. Realmente lo fue. Estaban flotando, tan serenos. Me encanta ver patos en el agua. ¿Tuviste la oportunidad de darles de comer? Sabes, no lo hice, pero es una gran idea para la próxima vez. Definitivamente. Los patos deben haber estado graznando de emoción. Ja, 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 me lo imagino. Tendré que acordarme de traer pan la próxima vez. Oh, y quizás también maíz o guisantes. A los patos les encantaría. Buena decisión. Tendré que abastecerme antes de mi próximo paseo por el parque. Son esas pequeñas cosas las que pueden hacer que un paseo por el parque sea tan especial. Absolutamente. Me siento mucho más relajada después de estar en la naturaleza. Apuesto a que sí. Hay algo en estar rodeado de vegetación y aire fresco. Totalmente. Es el antídoto perfecto para un día de trabajo estresante. Acordado. ¿Viste alguna otra fauna interesante? Ahora que lo mencionas, he visto unas cuantas mariposas revoloteando por ahí. Oh, qué bonito. Me encanta ver mariposas en el parque. Yo también eran colores tan vibrantes, que era fascinante. Solo puedo imaginarlo. La naturaleza realmente ofrece el mejor entretenimiento gratuito. Seguro. Me alegro de haber decidido dar ese paseo. Era exactamente lo que necesitaba. Me alegra mucho oír eso, John. Todos deberían hacer tiempo para esos pequeños momentos. Absolutamente. Creo que haré que más viajes al parque sean algo habitual. Buena decisión. Es una excelente manera de recargar energías y apreciar las alegrías simples de la vida. No podría estar más de acuerdo. Gracias por escuchar, Anna. Es agradable compartir la experiencia. Lección 10. Un descubrimiento delicioso. Hola, Anna, tengo que hablarte de este increíble lugar que descubrí. Oh, cuéntalo. ¿Qué es este nuevo descubrimiento tuyo? Bueno, estaba paseando por el centro y me topé con una increíble panadería. Una panadería, ¿dices? Eso suena realmente delicioso. Realmente lo es. Los olores que salían de ese lugar eran de otro mundo. Solo puedo imaginarlo. ¿Qué tipo de obsequios ofrecían? Oh, tío, de todo,
desde tartas recién horneadas hasta tartas deliciosas. Tartas y tartas, ¿no? Eso es suficiente para que me empiece a doler el gusto por lo dulce. Lo sé, ¿verdad? Me costó decidir qué quería probar primero. No te culpo. Debe haber sido una sobrecarga sensorial en el mejor de los sentidos. Totalmente. Había tantas opciones tentadoras que era casi abrumador. Bueno, ¿qué acabaste recibiendo? No me dejes colgado. Ah, bueno, decidí optar por un clásico, una buena porción de tarta de manzana. Oh, tarta de manzana, mi favorita. ¿Cómo estuvo? No te detengas. Fue absolutamente increíble, Anna. Probablemente la mejor tarta de manzana que he probado. Vaya, un gran elogio. ¿Qué lo hizo tan increíble? Bueno, para empezar, la corteza estaba perfectamente escamosa y mantecosa. Esa es la base de un pastel realmente bueno. Exactamente, y el relleno tenía el equilibrio perfecto entre dulce y agrio. Uf, prácticamente puedo saborearlo desde aquí. Ahora se me antoja una porción. Ojalá hubiera podido traerte una pieza. Sinceramente, estuvo tan bueno. No te preocupes, pronto tendré que hacer un viaje allí yo mismo. Definitivamente hazlo. Te garantizo que no te decepcionará. Estoy seguro de que no lo estaré. ¿Algo más te llamó la atención mientras estuviste allí? Oh, sí, los pasteles también se veían absolutamente decadentes. Oh, ¿cómo qué? Necesito todos los detalles deliciosos. Bueno, había un pastel de chocolate que parecía absolutamente pecaminoso. Dice que es pecaminoso. Ahora sí que has despertado mi interés. Era un pastel rico y dulce con capas de cremoso glaseado de chocolate. Oh, puedo sentir un hormigueo en mis papilas gustativas solo de pensarlo. Confía en mí, era el tipo de tarta que te hace querer lamer el plato hasta dejarlo limpio. Ja, 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 no tengo ninguna duda. Definitivamente voy a tener que visitar este lugar. No te arrepentirás, Anna. Es una verdadera joya escondida de panadería. Pues bien, considera que mi gusto por lo dulce está suficientemente intrigado. Ja, 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 misión cumplida. Me alegra poder compartir este delicioso descubrimiento. Lección 11. Una reflexión sombría. Hola Anna, ¿puedo hablar contigo sobre algo que me ha estado preocupando mucho? Por supuesto, John. Siempre estoy aquí para escuchar. ¿Qué hay en tu corazón? Es que, la violencia y el derramamiento de sangre que han estado ocurriendo, es tan desgarrador. Lo sé, John. Las noticias han sido muy preocupantes últimamente. Es difícil encontrarle sentido a todo esto. Absolutamente. Siento que el mundo se sale de control a veces. Comprendo muy bien esa sensación. Puede resultar abrumador y desalentador. Sí, y lo peor es que no parece que haya una solución fácil.
Tienes razón, no hay una solución sencilla. Pero sí creo que tiene que haber una forma mejor de avanzar. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo podemos encontrarle sentido a una violencia tan absurda? Creo que todo comienza con tratar de abordarlo todo con más compasión y comprensión. ¿Compasión y comprensión? ¿Después de todas las vidas que se han perdido? Sé que es difícil, John. Pero aferrarse al odio y la ira no curará las heridas. Entonces, ¿qué sugieres que hagamos? ¿Hacerse el de la vista gorda ante todo esto? No, en absoluto. No debemos ignorar la realidad de lo que está sucediendo. Pero tenemos que tratar de verlo desde una perspectiva diferente. ¿Una perspectiva diferente? No estoy seguro de entenderte. ¿No son los hechos solo los hechos? Bueno, sí, los hechos son los hechos. Pero a menudo entran en juego cuestiones subyacentes complejas. ¿Cómo qué? ¿Qué podría justificar este tipo de derramamiento de sangre? No digo que lo justifique, John. Pero tenemos que tratar de entender las causas fundamentales. ¿Las causas fundamentales? Me parece que estás poniendo excusas para estas atrocidades. No estoy poniendo excusas, John. Simplemente sugiero que lo abordemos con más matices. ¿Matiz? ¿Cómo puede haber matices cuando se están arrebatando vidas inocentes? Sé que es doloroso, John. Pero reaccionar con más violencia y odio no curará nada. Entonces, ¿qué dices que debemos hacer? ¿Simplemente siéntate y deja que suceda? No, en absoluto. Tenemos que enfrentarnos a la injusticia. Pero tenemos que hacerlo con amor, no con odio. ¿Amor? ¿Después de toda la carnicería? Lo siento, Anna, pero me está costando verlo de esa manera. Lo entiendo, John. Es un tema increíblemente difícil y complejo. Pero creo sinceramente que es la única manera de avanzar. Espero que tengas razón, Anna. De verdad que sí. Porque se me está acabando la esperanza. Lo sé, John. Pero no podemos darnos por vencidos. Tenemos que seguir luchando por un mundo mejor, con la compasión como guía. Lo intentaré, Anna. Por tu bien, si nada más. Solo espero que no sea todo en vano. Ten fe, John. Si todos nos unimos con el corazón abierto, creo que podemos marcar la diferencia. Espero que tengas razón. Porque ahora mismo, todo parece imposible.